en esta sesión simultánea. Tenemos a las dos generaciones del Diplomado Internacional para Líderes Educativos Transformadores, que se ofrece entre el TEC de Monterrey y Mexicanos Primero, una certificación en liderazgo educativo por la Universidad de Cambridge. Entonces, bueno, el día de hoy hay una riqueza increíble de todos nuestros directores. Tenemos ya ahorita conectados a 117 directores y yo creo que en los siguientes minutos nos van a acompañar muchos más. Pues bueno, es un gusto que estés con nosotros. Sabemos que estás en Brasil. ¿Cuántas horas de diferencia tenemos? 4 horas más tarde. Ándale. Entonces, bueno, para ti ya es casi de noche. Te agradecemos mucho tu tiempo, Alejandra. Y pues si me permites, te presento a nuestros directores para que escuchen un poquito de tu semblanza. Les cuento que Alejandra Meraz Velasco es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es maestra en políticas públicas por la Universidad de Chicago. Ella trabajó en el sector público como asesora en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México y en la Secretaría Municipal de Educación en Sao Paulo. Durante los 5 años en el gobierno municipal brasileño fue responsable por la gestión de la información y del conocimiento para el diseño, planeación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas municipales que alcanzan a 1 millón de estudiantes. Ha trabajado en organizaciones que asesoran y abogan en el campo de las políticas municipales, defensa de los derechos de la infancia y políticas educativas, diseñando la estrategia y la base técnica para la adopción de políticas públicas basadas en evidencia y actuando frente a gestores públicos, legisladores, miembros del Poder Judicial, sociedad civil, formadores de opinión y medios de comunicación para alcanzar este objetivo. Ha coordinado también reportes estadísticos de avance educacional y metodologías de monitoreo del presupuesto para la infancia y para la educación. Coordinó también el diseño y desarrollo de plataformas digitales para el acompañamiento de estadísticas educacionales y para la divulgación de los exámenes y resultados de prueba de gran escala. En materia de formación para el magisterio, en Brasil coordinó la producción de conocimiento y la formación de una coalición nacional a favor de mejorar los currículos y las políticas públicas para la formación docente inicial y continua. Junto a la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación, REDUCA, fue responsable por la sistematización de las experiencias nacionales para la formulación de un posicionamiento común a ser promovido por las organizaciones participantes. Entonces, bueno, con toda la experiencia que tiene Alejandra, y yo creo que nos puede aportar muchísimo en esta visión comparada que tantos necesitamos para nuestra realidad mexicana. Entonces, pues gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Te abrimos este espacio y tú nos avisas si quieres ir dando momentitos dentro de tu charla para pedir la participación. Con todo gusto te ayudamos a coordinarla, dándoles la palabra a 3 o a 4 directores y después tú retomas las respuestas. Si gustas abrir tu video o con la presentación, como tú prefieras, aquí estamos todo el equipo para apoyarte. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Yo les agradezco ahí la invitación y para mí es un honor estar aquí con ustedes. Quisiera solo en este comienzo darles un poco el mapa de lo que pensé aquí para la presentación. Primero contarles un poquito sobre REDUCA muy brevemente, que es el lugar desde donde se hizo esta reflexión sobre la formación docente y de directivos docentes. En un segundo momento, hablar un poco de los supuestos atrás de esta reflexión, que creo que son muchos de los supuestos que ustedes están manejando también en el diplomado, pero nunca está de más revisarlos y apegarse a ellos. Sigo con un diagnóstico o un contexto regional en materia de acceso y resultados educativos en la región, pero también en relación a los docentes. Voy a hablar un poquito de lo que los estudios muestran, de la importancia de los docentes eficaces, y ahí pasamos a hacer un rápido listado
de lo que se debe hacer para apoyarla, lo que desde esa reflexión de Reduca y desde la reflexión y estudios de especialistas se entiende que es necesario para apoyar la eficacia docente, y ahí con un ojo específico en las políticas públicas y también en la labor de los directivos. Evidentemente no vamos a profundizar, pero en fin, espero que este cuadro contribuya para la reflexión que ustedes tendrán a lo largo del diplomado. Si quieren hacer preguntas, creo que podemos ir parando. Si vemos que el flujo de la presentación no está bien, podemos pasar para el final. En fin, conforme ustedes vayan sintiendo, nos vamos a ir adaptando. El slide les voy pidiendo a ustedes que lo cambien. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, presentarles a Reduca. Reduca es una red de organizaciones con un perfil similar al de Mexicanos Primero, que es con la que tienen mayor familiaridad. Son organizaciones en 14 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Y esos 14 países consiguieron escoger para el trienio que finalizó en 2016 3 temas de destaque. Uno de ellos es primera infancia, educación en la primera infancia. El segundo es inclusión educativa, aquí considerando el acceso a la educación, pero también la garantía de la permanencia en la educación. Y el tercer tema, que es el más pertinente para este foro, es la valoración de docentes y directivos, justamente, ¿no? Dentro de Reduca, solo mencionando aquí muy rápidamente, dentro de Reduca, a lo largo de este trienio, nace la Comunidad de Aprendizaje Latinoamericana de Liderazgo Escolar, que es una comunidad dentro de Reduca, liderada por las organizaciones que participan de Reduca y que tienen un trabajo directo en la formación de líderes escolares, como es el caso de Mexicanos Primero. Sí, la próxima. Aquí quería parar un poquito al principio de la sesión para hablar de cuestiones que debemos tener siempre presentes, ¿no? Para algunos pueden ser evidentes, pero en el quehacer cotidiano de la educación, infelizmente no están siempre en la cabeza, ¿no? Y creo que son cuestiones madurado también dentro de Reduca y en el quehacer cotidiano, que son elementos que todos los que trabajamos con políticas públicas de educación o educación en el salón de clases, en fin, en los diferentes ámbitos, tenemos que tener muy presente, porque perderse es muy fácil. La primera cuestión es que el derecho a la educación es el derecho a aprender. Generalmente lidiamos con el derecho a la educación y los países de América Latina han lidiado de esa forma al priorizar políticas públicas, al diseñar políticas públicas, con el sentido de acceso a una silla en un salón de clase. No es eso lo que se busca. Eso también es una señal de la madurez de la reflexión en relación a educación, de la madurez de las políticas públicas de educación en la región. El derecho a la educación es el derecho a aprender, no es el derecho al acceso a un lugar en la escuela. El objetivo que tenemos que perseguir es que todos los niños de la región, niños y niñas de la región, tengan trayectorias completas por la educación básica, que acaben la educación básica y que la acaben de forma exitosa, o sea, aprendiendo lo que se espera que aprendan y haciéndolo en el tiempo correcto, o sea, evitar episodios de fracaso escolar, evitar, la literatura muestra de forma muy clara que la reprobación no es un buen mecanismo
la reprobación no lleva a un aprendizaje mayor, entonces se busca aquí trayectorias completas y exitosas, entendidas como trayectorias que suceden en el decorrer a lo largo de la edad correcta para cursar la educación básica. Y el derecho y la educación como un derecho humano fundamental. ¿Por qué? Porque es un derecho que va a viabilizar el ejercicio de otros derechos, ¿no? Este es un concepto presente desde 1959 en la Declaración de los Derechos del Niño. Pero de nuevo, no es un concepto que esté presente, latente en nuestro quehacer cotidiano, sea en las políticas públicas, sea en otros ámbitos del ejercicio educativo. La otra cuestión que hoy estudios cuantitativos muestran de forma contundente: el elemento más importante en la educación son los docentes. La tecnología ya ocupó un papel importante, en fin, cada vez hay una panacea nueva. Lo que los estudios muestran es algo que puede parecer hasta trivial, que es el elemento más importante es el docente. Y el éxito del trabajo docente evidentemente depende en gran medida del trabajo de los directivos escolares, ¿no? Y dentro de esa operación de los directivos escolares es importante destacar que la gestión del director de una escuela es inseparablemente administrativa y pedagógica. No se puede separar o no se puede concentrar la labor en una labor meramente administrativa. El gestor, el director de una escuela tiene que siempre tener en primer plano las cuestiones pedagógicas. Su objetivo es también garantizar el aprendizaje, y eso lo hace dando al docente y dando en la escuela las condiciones necesarias para que el aprendizaje suceda. Y aquí vamos a dar varios elementos que son necesarios en la labor del directivo. Les pido la próxima slide. Y aquí entramos un poquito en los desafíos de la región, ¿no? Y aquí es importante decir que hay desafíos en la región. La región sin duda está en una situación más complicada que países desarrollados, pero es posible aprender de otros países, de aquellos que han sido capaces de superar las limitaciones, aquí particularmente socioeconómicas de la región, ¿no? Pero tenemos en la región 117 millones de niños y niñas en edad escolar, de los cuales 6,5 millones no van a la escuela. Apenas 1 de cada 4 niños y niñas con edades de 4 y 5 años frecuentan centros de educación preescolar. O sea, 75% de los niños de la región van a llegar a la educación primaria sin un bagaje anterior, ¿no? Va a ser su primera experiencia escolar, y probablemente este 75% también es el 75% más vulnerable. Entonces, en casa tampoco tuvo experiencias de aprendizaje que le ayuden a tener una entrada buena o una entrada facilitada a la educación primaria. ¿Qué más? 63%, aquí hablando un poco ya de la culminación de esa trayectoria, ¿no? Aquí los datos regionales son difíciles, entonces seleccioné ahí algunos que nos ilustran la situación en la región, pero 63% de los alumnos de 15 años solamente tienen aprendizaje adecuado en matemáticas, esto de acuerdo al PISA, ¿no? Entonces, evaluaciones externas, claro que tienen sus limitaciones, esas evaluaciones de gran escala, pero nos dan ahí una noción
y nos colocan frente a lo que otros países han alcanzado y en esa medida promueven también nuestro crecimiento. 27% de los estudiantes de secundaria, ya en el nivel de secundaria, y claro que ese es el dato que tenemos porque el PISA está aplicado en niños de 15 años, pero esa situación se complica más en el nivel preparatoria, pero ya 27% de los estudiantes presentan sobreedad y están fuera de la edad considerada adecuada para cursar ese nivel educativo. Y un último componente, un último desafío que quería puntuar aquí es la desigualdad. Y aquí, evidentemente, la desigualdad socioeconómica, pero es importante destacar también que esa desigualdad socioeconómica también es una desigualdad en el acceso a la educación, entendido como la frecuencia de una escuela primaria, y también se presenta una gran desigualdad en la calidad de la educación recibida. Entonces, lo que estamos haciendo en la región es perpetuar ese ciclo de desigualdad, siendo que la educación es un poderoso promotor de la movilidad, estamos renunciando a esa posibilidad en la medida en que no mejoramos las políticas educativas. Les pido el próximo slide que nos muestra ahí de forma muy clara que ustedes también ya deben de haberlo discutido, que el nivel socioeconómico de los alumnos es un determinante de su desempeño escolar, ¿no? Ese es el factor que, el mejor predictor de desempeño escolar es la situación socioeconómica de la familia de los estudiantes. Sin embargo, lo que esta gráfica nos permite observar es que hay en el eje horizontal podemos ver el PIB per cápita, entonces en la medida en que uno se mueve a la derecha en el eje horizontal son países más ricos, y en el eje vertical vemos el resultado del PISA. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Si nos situamos alrededor del número 10, ¿no?, que es el PIB per cápita de los países, tenemos Perú, más o menos en la misma altura, y tenemos Costa Rica, más o menos en la misma altura en términos de PIB per cápita. Y sin embargo, los dos países tienen desempeño muy diferente, ¿no? Perú situándose cerca del 375 en el puntaje del PISA y Costa Rica cerca del 450 del puntaje. Si nos movemos un poquito a la derecha, observamos que hay una diferencia grande también en desempeño, y no en PIB per cápita en el caso de Uruguay y Chile. O sea, con un PIB per cápita mayor, pero similar, Uruguay consigue resultados mucho más modestos que Chile. Esto nos muestra que, considerando nuestra realidad socioeconómica, es posible aprender y tener medidas más efectivas para conseguir mejores resultados en la educación aquí en nuestra región, ¿no? Oímos siempre referencias a Finlandia, a Corea, y la objeción legítima que viene inmediatamente es, son realidades muy diferentes a las nuestras. Pues aquí tenemos, nos muestra aquí una prueba cuantitativa que es posible dentro de la región encontrar situaciones similares y con mejores resultados educacionales. A la próxima, por favor. Y aquí entrando a los desafíos, continuando ahí en los desafíos de la región, pero ahí entrando a la cuestión docente específicamente. Al final de la presentación les coloco todas las referencias, pero ¿qué es lo que nos muestran los estudios
algunos más, otros menos amplios, pero lo que es posible observar en la región es que hay muy baja calidad de los programas de formación inicial. Yo diría que este es un factor fundamental e inclusive rebasa el ámbito de las políticas públicas, aunque desde la política pública se puede influenciar para mejorar la calidad de esos programas de formación inicial, la formación para el magisterio, pero en términos generales y por razones muy diferentes, lo que se observa en la región es que esos programas nos dan conocimientos suficientes sobre la disciplina que el profesor enseña. Entonces, un profesor de matemáticas que no tiene la comprensión necesaria para enseñar matemáticas o español o el profesor de matemáticas sigue una trayectoria dentro de la Facultad de Matemáticas, entonces es un profesor que aprende a hacer integrales y derivadas, pero lo aprende mal y no aprende tampoco la complejidad de las 4 operaciones básicas. Entonces, tiene un conocimiento precario de una cantidad grande de elementos de las matemáticas, pero, y ahí entramos en la segunda cuestión, no tiene el repertorio necesario para enseñar. Las prácticas pedagógicas también están ausentes de forma general en los programas de formación de profesores. Entonces, no solo hay que saber lo que se va a enseñar, sino que hay que saber también las diferentes estrategias para enseñarlo. Y esta es una cuestión también ausente en los programas de formación en la región. Y una última cuestión que también estudios recientes muestran que es muy importante son las técnicas de gestión del salón de clases. Más adelante vamos a ver una gráfica que nos muestra la gran proporción del tiempo que los profesores dedican simplemente a organizar el salón de clases, a cuestiones de disciplina en el salón de clases, y hay un cuerpo de conocimiento que sería muy útil y que mejoraría mucho, disminuiría mucho este tiempo, disponibilizando así tiempo para enseñar la disciplina. Algunas características importantes del cuerpo docente de la región. Los docentes de la región están, en términos generales, en una fase de renovación. En algunos países habrá unas olas de jubilación que inclusive van a traer déficits de profesores. Este es un problema porque hay que atraer más gente a la carrera para no tener un problema operativo, ¿no? Que es no tener profesores, pero nos ofrece también la oportunidad de empezar con estos nuevos profesionales, con la formación adecuada, los incentivos correctos y conseguir un aumento notable en la calidad de la educación en la región. Otra característica que se debe llevar en consideración en relación al cuerpo docente y los directivos sienten esa característica, reciben personas con esas características, es que es un cuerpo docente con un bajo nivel socioeconómico cuando se le compara con otros profesionales con la misma formación. Necesitamos, esto nos lleva a pensar que necesitamos mejorar la carrera, necesitamos, te pido el próximo slide, necesitamos que más jóvenes aspiren a ser profesores. Lo que nos muestra aquí esta gráfica es en el eje horizontal los países que
participan en el PISA y en el eje vertical el puntaje del PISA. Las barras nos muestran el puntaje promedio en cada uno de esos países. Los que están identificados en color naranja son los países de América Latina. Y lo que nos muestra la línea azul es el puntaje de aquellos jóvenes que pretenden ser ingenieros. Y lo que nos muestra la línea dorada, café, no sé de qué color la ven ustedes, es el puntaje promedio de quien quiere seguir la carrera de magisterio. Lo que observamos en términos generales, con la notable excepción de Polonia, es que quien aspira al magisterio ya tiene a los 15 años, en el momento en que se aplica el PISA, ya tiene un puntaje menor. O sea, la carrera no inspira a los mejores alumnos de la educación secundaria. Tenemos ahí una diferencia honrosa, y Uruguay, el puntaje de quien quiere seguir la carrera de magisterio es más alta que la media, pero el restante de los países se observa que el puntaje es inclusive menor a la media. Y en algunos casos, el caso de Brasil aquí asusta, ¿no? La brecha entre la línea café y la línea azul es enorme. O sea, el puntaje de quien quiere seguir la carrera del magisterio es mucho menor que la de quien quiere seguir una carrera en el área de ingeniería, por ejemplo. Vamos al próximo. Lo que nos muestra este cuadro es que la carrera no es valorada. Un joven de 15 años ya sabe que no quiere ser profesor. Y aquí me gustaría tratar de 4 dimensiones de la valoración. México no es muy diferente de Brasil. Cuando se habla en valoración de la actividad docente, se habla prácticamente y exclusivamente de salario. Ahora, el salario, sin duda, es un factor importantísimo para la atractividad de la carrera. Sin embargo, la propia carrera, la estructura de la carrera es muy importante. En la mayoría de los países, el salario de entrada es razonable, es competitivo con otras actividades en el mercado. Sin embargo, la carrera, aquí se dice que es muy achatada, ¿no? Es muy chata. No hay posibilidades de ascensión. La posibilidad de ascensión es justamente salir del salón de clases y volverse director escolar. Las condiciones de trabajo son otro factor importante. La perspectiva de trabajar en un ambiente conflictivo, en un ambiente sin condiciones de infraestructura, en un ambiente donde se sabe que no se va a invertir en la formación de uno, que la formación que uno tuvo en la facultad es básicamente la instrucción que uno va a tener, es una mala perspectiva y reduce la atractividad de la carrera también. Y también la mala reputación de los cursos de formación inicial y la falta de una perspectiva de formación continua son factores que reducen la atractividad de la carrera. Entonces, cuando pensamos en la atractividad de la carrera docente, tenemos que pensar al menos en esas 4 dimensiones. La próxima. ¿Y por qué la formación es tan importante? Pues sería de todos esos factores la cuestión de la formación docente. Estudios nos muestran que el factor más importante, volviendo a la cuestión que ya coloqué al inicio de la presentación, son los maestros y
evidentemente maestros eficaces, maestros que consiguen que tienen repertorio y que tienen estrategias para que todos los alumnos aprendan. El factor que sin duda se muestra hoy a través de evaluaciones cuantitativas inclusive, que es el factor más importante en la mejoría de la calidad de la educación. ¿Y por qué es? Un maestro de bajo desempeño es un maestro, esto también está cuantificado, consigue cubrir en media solamente 50% del plan de estudios. Un profesor que o no tiene conocimiento o no consigue hacer una gestión del tiempo a lo largo del año escolar para cubrir todo el plan de estudios. Es un profesor que no tiene estrategias pedagógicas para planear una clase con alumnos con diferentes niveles de aprendizaje, que es otra gran dificultad en las escuelas. Las escuelas públicas no seleccionan a sus alumnos idealmente, aunque haya mecanismos posibles dentro de las redes, pero la escuela pública recibe todos los alumnos y tiene que lidiar con una diferencia grande de aprendizaje, se reconoce la dificultad de esa circunstancia y hay estrategias pedagógicas para lidiar con esas diferencias. Solo que ese docente de bajo desempeño no cuenta con ese repertorio. Y ese docente de bajo desempeño tampoco tiene herramientas para utilizar los procesos de evaluación y sus resultados, integrarlos a su estrategia docente. Entonces, efectivamente, las evaluaciones, sean de gran escala o sean las propias evaluaciones realizadas por la escuela, no tienen un carácter formativo, no informan al profesor para que él realice los cambios necesarios en su aula para conseguir mejores resultados. Pasamos a la próxima. Aquí está la gráfica que nos muestra cómo se reflejan esas dificultades en la distribución del tiempo del profesor en el salón de clase. Aquí tenemos son datos del Banco Mundial a través de observaciones en salones de clase en la Ciudad de México, Jamaica, Perú, Honduras, Brasil, Colombia, y nos muestra en el último grupo del lado derecho de columna lo que sería un parámetro de buenas prácticas. Y lo que observamos aquí es que esos países de la región que fueron estudiados están lejos de ese parámetro de buenas prácticas, que sitúa el tiempo dedicado a actividades académicas en el salón de clases cercano al 90% y la Ciudad de México, por ejemplo, está un poquito arriba del 50%. Y se tiene ahí un componente enorme, casi 40% del tiempo en los salones de clase de la Ciudad de México dedicados a la gestión de clase, a mantener la disciplina, a lidiarse con un grupo de alumnos sin que sea una actividad académica. Y la barrita azul son profesor en tareas ajenas a la labor académica. Y aquí me gustaría pasar, podemos pasar para el próximo slide, algunos elementos necesarios. Entonces, el profesor necesita de condiciones para ejercer su profesión, ¿no? El maestro necesita de ese apoyo y eso necesariamente tiene un componente grande en las políticas públicas, pero repercute principalmente en la labor del director, ¿no? Y aquí un estudio que coloco en las referencias muestra que
lo importante, el elemento importante, la misión que se tendría que perseguir para conseguir tener maestros más eficaces, se reduce a 3 cuestiones. La primera es hacer un buen reclutamiento, ¿no? Lo que pasa por una necesidad de aumentar la atractividad de la carrera. La segunda cuestión pasa por la formación continua necesariamente, que es desarrollar a ese profesional que se mantiene actualizado, que siente o vive una inversión en su desarrollo profesional, se mantiene activo, se mantiene motivado, que es tercer punto. Para la motivación hay grandes polémicas porque se habla en la motivación a través del desarrollo del profesional, pero también motivaciones a través de sistemas de rendición de cuentas, que todos sean corresponsables por el aprendizaje de los alumnos. Y ahí la otra cuestión polémica y que ha mostrado evidencia y ambigua sobre su resultado, que es la motivación financiera en relación a resultados, ¿no? Y aquí vuelvo a la cuestión de la formación continua como un elemento muy necesario para conseguir profesores eficaces. Y aquí quería detallar un poco a qué me refiero a qué concepto de formación continua me refiero. Aquí hablamos de una formación esencialmente en servicio. No estamos hablando de especializaciones o de estudios de posgraduación, que son muy importantes en la formación de un profesional crítico y que reflexione sobre su práctica, pero lo que los estudios muestran que tiene un impacto positivo en el aprendizaje de los alumnos es la formación continua dentro de la escuela. Una formación continua que tiene como base el diagnóstico de las dificultades de los alumnos de aquella escuela donde está trabajando aquel profesor. Se refiere a una formación continua, por lo tanto, diseñada por un coordinador pedagógico de la escuela, diseñado a la medida de cada una de las escuelas. Podemos pasar a la siguiente. ¿Y por qué es importante esta formación? Aquí otra gráfica nos muestra muy claramente el bajísimo componente del elemento de práctica en la formación inicial de los profesores, ¿no? Cuba es un caso atípico ahí en la región, pero el número de semanas de prácticas de enseñanza obligatorias antes de iniciarse en la carrera magisterial, en Cuba 140 horas, pero en México es el país que tiene una posición mejor después de Cuba, es 40 horas. Entonces, en la práctica que el profesor va a aprender, es ya en el ejercicio del magisterio, cuando el profesor el maestro se va a enfrentar a las dificultades. La formación continua es un elemento esencial para mejorar la eficacia de los maestros y mejorar la enseñanza. Podemos pasar a la siguiente para colocar otra serie de elementos necesarios para la buena práctica docente. El ambiente escolar propicio. Y
a lo que me refiero con ese ambiente escolar propicio es la calidad de las interacciones, en primer lugar y evidentemente, pero también las condiciones de infraestructura y de material. Otra cuestión que es muy importante que tenemos que tener como aspiración es que dentro de las escuelas haya espacios para la innovación colaborativa. Y esto significa, y hay restricciones inclusive de lo que está previsto en ley, es necesario garantizar el tiempo de planeación colectiva. Sin el tiempo de planeación colectiva, sin una previsión dentro de la jornada del maestro, en que él pueda reunirse con otros profesores y a partir de eso tener una experiencia de colaboración, no tendremos soluciones innovadoras. Tendremos el profesor haciendo lo que él sabe hacer, el profesor continuando con su trayectoria, haciendo lo mejor que él puede, y necesitamos de esos ambientes de innovación colaborativa para que con el apoyo mutuo se consiga mejorar la práctica. Es necesario también una cuestión polémica por las formas como eso ha sucedido en varios países, por las consecuencias que eso ha tenido, pero sin duda una cuestión irrenunciable, una cuestión por la cual todos debemos de luchar, inclusive directores y maestros, pero que suceda de una forma con consecuencias razonables y con gobernabilidad, que es establecer un sistema interno de rendición de cuentas y que el objetivo de ese sistema de rendición de cuentas no sea punitivo para el profesor, no sea un control del recurso humano, no sea un control en los moldes de lo que sucede en las empresas, ¿no? Pero cuyo objetivo sea garantizar que todos aprendan en las escuelas. Y asegurando esas condiciones, asegurando la corresponsabilización por el aprendizaje de todos, es sin duda necesaria la promoción de la autonomía docente. Y es inclusive obvio, ¿no? Si estamos diciendo que el diagnóstico local es necesario para la formación continua, que las condiciones de cada escuela, el entorno en el que viven los alumnos de cada escuela, tiene que ser llevado en consideración para mejorar la enseñanza. La autonomía docente es sin duda necesaria para alcanzar una educación de calidad. Ahora, eso no es sinónimo de no responsabilizarse por un resultado, ¿no? Es necesario fortalecer esos sistemas de rendición de cuentas y a partir de eso construir la autonomía docente. Vamos a la próxima. Y aquí me gustaría, a partir de esos elementos que se consideran necesarios, hablar sobre los frentes prioritarios, y aquí situándome en la política pública, ¿no? En cuestiones que están un poco fuera del alcance de los directivos, pero que nuestro papel de sociedad civil, donde quiera que estemos, no necesariamente en el papel de hacer las políticas públicas, debemos todos perseguir y apoyar, ¿no? La primera cuestión, ya hablamos bastante sobre eso, es la valoración de la carrera. ¿No? Es necesario dedicar recursos técnicos y financieros para cambiar ese escenario.
de nuevo pasando por todos los aspectos, no solamente la cuestión salarial, pero la cuestión salarial también, y la reformulación de la carrera. Son dos elementos que dependen totalmente de las políticas públicas. Es necesario definir el perfil docente y el perfil de los directivos escolares. Es necesario identificar, es una cuestión que también pareciera trivial, ¿no? Pero no existe en términos generales una descripción clara o no es tampoco no hay estas características en los exámenes de ingreso. Es necesario definir ese perfil, ¿no? ¿Qué es lo que define a un maestro eficaz? ¿Qué es lo que define a un directivo eficaz? Y que esto tenga consecuencias en los sistemas de reclutamiento. Los programas de formación inicial, de nuevo, esta es una cuestión que rebasa muchas veces la formulación de políticas públicas. También es una cuestión que no está en la mano del gestor público necesariamente, aunque sea posible trazar directrices en la medida en que el sector público regula los programas de formación inicial de maestros. Es posible a través de esa regulación tener o motivar características que son favorables en la formación inicial, como las que ya mencionamos. El componente pedagógico, que la didáctica sea una parte importante de ese currículum de formación inicial, y que las técnicas de gestión de aula sean también un componente necesario y con una presencia importante en los currículos. Los programas de formación continua deben reflejar los desafíos específicos en servicio. No raramente se observa que las redes de enseñanza, sean municipales o de los estados, colocan una formación independientemente de las necesidades de las escuelas. Entonces es necesario que esas intervenciones a partir de las redes sucedan también a partir de un diagnóstico de las escuelas. Y las escuelas que están teniendo una determinada dificultad de abordaje reciban formación continua para resolver esa dificultad, ¿no? Y que no sea simplemente ciclos de conferencias o cursos que no guardan una relación con las dificultades que sus profesionales están enfrentando en sus escuelas. La promoción de la autonomía docente también es una materia importante para el formulador de la política pública. ¿Por qué? Porque cabe a él montar ese tripié o colocar ahí los incentivos necesarios para que la autonomía docente esté apoyada en un programa de formación que dé esa autonomía al maestro, en un programa de evaluación formativa que de hecho esté reflejando, esté reportando cómo es que ese profesional está o no consiguiendo el aprendizaje adecuado de todos sus alumnos, y montar también ese sistema de rendición de cuentas que torne ese maestro corresponsable por los resultados. La siguiente cuestión es también importante, cada vez más tiene un apoyo en estudios inclusive cuantitativos, que es la importancia de la gestión democrática, la importancia de la participación
de las familias en el quehacer cotidiano de la escuela. Y hay evidencia ahí ambigua en algunos casos, porque no es cualquier participación de los padres que aporta al aprendizaje de los alumnos. Tiene que ser, y no es fácil evidentemente, pero tiene que ser una participación que apoye las actividades de la escuela, que refuerce un refuerzo importante para la dedicación y el compromiso de los alumnos, pero la participación de los padres definitivamente es importante y las escuelas tienen que prepararse para que sea significativa esa participación de los padres, así como la participación de los alumnos en la definición del proyecto educativo. El aprendizaje significativo es importante inclusive para la retención de ese alumno. Para que ese alumno permanezca en la escuela, él necesita darse cuenta de que lo que él está aprendiendo va a tener una repercusión en su cotidiano. Tiene que estar claramente relacionado. Y para eso es necesario escuchar también a los alumnos. Y ahí, así como es importante tener esas actividades colaborativas, asegurar esas actividades colaborativas, asegurar que el proyecto educativo de la escuela sea trabajado en momentos de formación colectiva, es necesario también buscar la promoción de comunidades educativas fuera de la escuela. Buscar el apoyo y buscar mentoría en otras escuelas. Ir a identificar lo que funcionó en otras escuelas con características similares a la escuela de procedencia de uno. Podemos pasar a la próxima. Entonces, aquí paso a cuestiones que son pertinentes al líder escolar. Aquí solamente un slide rápido con algunas características de los líderes escolares de la región. Son, en términos generales, mayoritariamente tienen estudios superiores, mayoritariamente se dedican exclusivamente a la función de director y aprecian su profesión. Sin embargo, las dificultades que se observan en términos generales en la región es que el tiempo en el trabajo es distribuido en una multiplicidad de tareas. El director resuelve desde problemas en el drenaje hasta cuestiones pedagógicas. Y esa dispersión es perjudicial a sus actividades. En segundo lugar, el predominio es de cuestiones administrativas. El enfoque pedagógico siempre queda relegado a un segundo plano. Y una tercera dificultad en varios países de la región es la forma de acceso a la carrera, que no es generalmente por concurso público, no es por mérito. En muchos países existe la figura de la elección por parte de la comunidad del director. Puede ser un director con muy buena relación con la comunidad. Sin embargo, faltan habilidades para viabilizar las cuestiones pedagógicas, o en muchos lugares también, desgraciadamente, aún son indicaciones políticas. Es un cargo que es una plataforma política y por lo tanto se otorga por razones políticas y no por habilidad. Entonces, es necesario que, y ahí regresamos a las políticas públicas, es necesario pugnar por una forma de acceso
que lleve en consideración el mérito, a través de concurso público. Y lo que vemos de forma paralela, evidentemente, a la profesión magisterial dentro del salón de clases, es que en los países con mejor desempeño, la carrera de directivo escolar es también altamente competitiva. Pasamos a la siguiente. Ahora, volviendo ahí a las cuestiones, lo que discutimos en el slide, en el penúltimo slide, las cuestiones de política pública son condiciones necesarias para el buen ejercicio. Sin embargo, no son condiciones suficientes, ¿no? Su implementación depende de quién está en la punta, depende de quién está en la escuela. O sea, aquí hay algunos elementos que caben sí al director de la escuela. Lo primero es generar esa cultura del foco en el aprendizaje y en el aprendizaje de todos, ¿no? Entonces, tener un foco en las cuestiones pedagógicas y tener muy claro que el aprendizaje tiene que ser para todos. Tener un foco en el combate a la desigualdad. La mayor desigualdad se verifica siempre dentro de las escuelas. Tenemos grandes desigualdades en los países, en las redes escolares, pero la mayor dispersión, la mayor desigualdad se verifica dentro de las propias escuelas. Es necesario que se generalice una cultura de reducción de desigualdad, de garantía del aprendizaje para todos. Una segunda cuestión es realizar justamente una gestión con foco pedagógico. Inclusive la gestión administrativa de recursos y de personas tiene que pensarse siempre con ese objetivo final de dar las condiciones pedagógicas para que el aprendizaje tenga lugar. Una tercera cuestión que también cabe en gran medida al director escolar es el fortalecimiento del trabajo colaborativo. Prever que el proyecto educativo de la escuela sea trabajado por el colectivo de los profesores, prever espacio para reuniones de todo el equipo de la escuela, planeación por todo el equipo de la escuela y, de nuevo, evidentemente, eso también tiene restricciones legales dependiendo de la estructura de la jornada de maestros y directivos, el tiempo previsto para estas actividades de planeación. Y que esta planeación colectiva es también una cuestión que puede ser viabilizada por el director, donde existe la figura del coordinador pedagógico. El coordinador pedagógico también tiene un papel fundamental en que esta planeación colectiva suceda en consecuencia un análisis del desempeño escolar de los alumnos y que tenga una consecuencia en términos de cuáles son los materiales que se necesitarán, que se van a priorizar como compras, en la definición de los temas que serán tratados en la formación continua y en la necesidad de reorganización o cambios en el currículo escolar, en el currículo que tiene lugar dentro de la escuela. Y pasamos a la siguiente. Cabe a los líderes escolares también abrir la escuela para la innovación educativa. Una innovación que objetive mejorar el nivel de aprendizaje. Y cuando hablo aquí de innovación, muchas veces lo que viene a la cabeza es tecnología, ¿no? Pero innovación, el concepto de innovación aquí es formas de hacer lo mismo consiguiendo mejores resultados. Y la innovación sucede principalmente a través del intercambio.
volvemos al concepto de la previsión de momentos de interacción y de construcción colectiva. Otro elemento que también está en la mano del director es la creación y la participación o el fomento a la participación por parte de los maestros en comunidades educativas de aprendizaje que promuevan el intercambio de prácticas pedagógicas y que inclusive vayan un paso adelante promoviendo mentorías entre pares. Cabe también al director la abertura de la escuela para la participación de las familias. De nuevo, no es una tarea trivial, principalmente cuando se pretende hacer algo productivo de esa participación. ¿No? Tenemos los casos de participación en los eventos de la escuela, abrir la participación de las familias para cuestiones periféricas al aprendizaje. Eso tiene su mérito, eso tiene una repercusión positiva en la autoestima de los niños, en la apropiación de la escuela por parte de los niños. Sin embargo, no puede limitarse la participación de las familias a eso, o si se limita a eso, su efectividad será menor, evidentemente. Siguiente punto que también puede ser una atribución de los líderes escolares es contribuir con el gestor público, con el gestor de la red escolar, identificando a partir de la práctica las características necesarias para el buen gestor escolar y para el buen maestro. Entonces, contribuir para definir ese perfil de el maestro eficaz. Nadie mejor que ustedes conoce las necesidades, ustedes son los que conforman ese equipo escolar y quien identifica las necesidades de ese cuerpo docente. Y por último, viabilizar el ejercicio de la autonomía docente también es algo que el líder escolar puede facilitar o puede dificultar. Y de nuevo, con esa característica de mantener la autonomía apoyada en la formación necesaria cuando se identifican fragilidades, la evaluación formativa, la identificación de los resultados en términos de aprendizaje de los alumnos y la corresponsabilización de ese docente en relación al aprendizaje de los alumnos. El siguiente slide es un ejemplo del marco para la buena enseñanza de Chile, los diferentes componentes en la definición de las medidas necesarias para una enseñanza eficaz, para las condiciones para maestros y directores, y ahí tenemos 4 grandes dimensiones, ¿no? La primera es la preparación de la enseñanza, son todas las cuestiones de conocimiento que deben garantizarse a todos los maestros, la creación del ambiente propicio al aprendizaje, y ahí tenemos elementos tanto de clima escolar como de condiciones físicas. Entran las responsabilidades profesionales, entonces un sistema de rendición de cuentas que vuelva a todos corresponsables, y la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes, ese factor importantísimo de combate a la desigualdad. Es un marco referencial de lo que se ha intentado como y se ha convertido, se ha consolidado como una buena práctica. Y por último, pasamos al próximo slide.
creo que hay que tener algunas cuestiones que pueden parecernos hoy muy remotas o dependiendo de la situación de las políticas públicas específicas en cada localidad donde ustedes están. Pueden parecer cuestiones muy remotas, pero son, así como no podemos perder de vista todos esos supuestos sobre los cuales tratamos al principio, no podemos perder de vista aspirar a estas 4 cuestiones que de nuevo pueden parecer hoy muy remotas, que es incentivar espacios para la innovación. Hoy corremos para intentar cumplir con lo que hoy existe, ¿no? ¿Cómo va a haber espacio para innovar? ¿Cómo voy a tener tiempo o recursos para experimentar? ¿Por qué no sigo la inercia de lo que ya me funcionó? Como eso no sería una mejor trayectoria, ¿no? Hay que perseguir la innovación, hay que buscar espacios para la innovación. Necesitamos, delante del escenario que tenemos en la región, necesitamos políticas y acciones disruptivas. No vamos a llegar nunca a los niveles de desempeño de economías más desarrolladas si no pensamos en acciones disruptivas. Y para eso es necesaria la innovación, para eso es necesaria la colaboración. Una segunda cuestión que no podemos perder de vista, la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es amenazadora, de nuevo, por una mala conducción que ha sucedido en diversas redes, por consecuencias descabidas, porque no hay una base de apoyo que de hecho le dé condiciones a los profesionales para volverse responsables por lo que se les pide que se vuelvan responsables, pero es necesario que todos, inclusive aquellos que van a ser alcanzados por esa rendición de cuentas, que todos persigamos esa rendición. Eso va a traerle transparencia al ejercicio de la profesión, eso va a evidenciar la necesidad de más recursos, en fin, eso solo nos traerá beneficios y sin duda eso repercutirá en el aprendizaje de los alumnos. Vuelvo a la cuestión de las familias, no es una cuestión simple, en muchos casos en escuelas que atienden a poblaciones muy vulnerables, el padre no se siente bienvenido, el padre no tiene probablemente herramientas para tener un relacionamiento con los profesores donde él se sienta cómodo y eso lo va a mantener alejado de la escuela, pero es necesario traer a las familias como aliadas inclusive en la exigencia de mejores condiciones educacionales, ¿no? Trayéndolos a nuestra realidad y mostrando los límites de la realidad escolar, será posible sensibilizar a las familias y a la sociedad civil como un todo sobre la necesidad de tener mejor calidad de la educación. Y por último, tenemos que aspirar a que las políticas educativas se vuelvan programas de Estado y no programas de gobierno, no políticas públicas muy exitosas, el cambio de gobierno, políticas públicas que ustedes observan como benéficas en el ámbito de la escuela, en los cambios de gobierno sufren las descontinuidades, ¿no? De la misma forma que llegan nuevas políticas públicas que necesitan ser acatadas independientemente de no ser eficaces, ¿no? Es otra cuestión que debemos perseguir como sociedad civil y de la misma forma la proximidad con las familias puede ayudar en este frente.
yo quedo por aquí, ya hablé demasiado. El siguiente slide, varias referencias, las referencias más importantes son el video de Chile, tiene una publicación, la primera publicación está disponible en español, en este mismo link se encuentran la publicación en español, una publicación de UNESCO, y yo les agradezco. El último link es el link para Reduca, visiten la página y les agradezco ahí su tiempo y su atención y estoy aquí a disposición. Pues tenemos varias preguntas de los directores y también tenemos aquí un director que estuvo escribiendo activamente en el chat. Te voy a leer algunos de los comentarios porque me parecen interesantes. El maestro Juan dice, en la década de los 70 en Veracruz se contrataba a personas con primaria y secundaria terminada para ser docentes en zonas rurales, indígenas y colonias marginadas. En los 80 secundaria y bachillerato. En este tiempo me enteré y fui a solicitar trabajo, pero me arrepentí y decidí estudiar la normal superior en Puebla. Se crearon centros de preparación para profesores, institutos de formación docente. Esta situación se sigue arrastrando en el Estado. Además, influye la corrupción del gobierno con los sindicatos para mantener el poder. En estos tiempos, en educación secundaria y bachillerato dan clases quienes nunca estuvieron en una normal y, por lo tanto, no conocen de pedagogía y metodología. Yo creo que esto es interesante porque muchas de las reacciones ante la reforma ha sido eso, ¿no? Si no han sido las mismas oportunidades para todos los maestros, ¿por qué si se evalúa de la misma manera a todos, ¿no? Cuando a lo mejor el sur del país y el norte tienen situaciones muy distintas. Luego dice, considero que nuestras escuelas deben funcionar en campo de libertad de pensamiento y acciones. Debemos creernos que somos una familia preocupada por sus miembros, promover la inclusión, la participación, la democracia. Una frase que trabajo en la mía es, formemos una escuela con autoridad y no autoritaria. Dice, la calidad de nuestra escuela inicia en la calidez humana. Estas cosas se aprenden en las escuelas normales y no en las universidades. Dice, lo que decías de la participación de los padres de familia, Juan dice, sabemos que los padres se organizan, pero ahora se preocupan por pagar gastos en las escuelas, porque los 3 niveles de gobierno no dan esa ayuda, ¿no? Dice, todas estas consideraciones, la mayoría de los directores las realizamos. Los que estamos frente a grupo nos cuesta más trabajo por el universo de acciones mayor. El mejor premio para un maestro director es un nombramiento automático sin esperar una evaluación para ver si puede o tiene la capacidad. Y luego dice el maestro Homero, me llama la atención la idea de reprobación. En México hay una idea generalizada de que se deben promover a los estudiantes independientemente del logro de los aprendizajes. No sé si quieras comentar algo de esto, Ale, y luego abrimos preguntas a los directores, algo de lo que nos comentan Juan y Homero, y luego le doy la palabra para que vaya preparando por ahí su micrófono. Ya se me perdió la número 1, la maestra Lisette Peralta. Le damos la palabra después de que Ale conteste y después a María Lilia Vera. Sí, a ver, incluso tal vez por la cuestión de la evaluación, siendo que el acceso fue condiciones diferentes, digamos, ¿no? Pero creo que los sistemas tienen que comprometerse es a que todos los profesores tengan las mismas condiciones de enseñar, ¿no? Y por eso, de nuevo, la formación continua es fundamental. Creo que la evaluación tendría que tener como consecuencia, volviendo al raciocinio anterior, no la inmediata punición, no el castigo inmediato, sino cuando se verifica y ya que se opta por mantener al cuadro docente, cuando se verifican problemas, sea en la didáctica, en los conocimientos específicos, en gestión del salón de clases, lo que se haya
evaluado, es necesario que el poder público responda con un programa de evaluación. Me parece que es lo que está faltando y lo que evidentemente es necesario. Ahora, es necesario garantizar que todos los profesores tengan condiciones de enseñar. Si no, vamos a perpetuar la situación de los niños que típicamente están en una condición de vulnerabilidad mayor, ¿no? La cuestión de la preocupación de los padres con las cuotas también es una cuestión particular de México, pero realmente la garantía de la educación pública pasa por la garantía de todas las condiciones materiales para que suceda la educación pública. No hay mucho comentario con la definición de cuotas para los padres. Estamos también limitando el acceso a quien no puede pagar estas cuotas por menores que es un atentado a la educación pública. En relación a la reprobación, no sé si entendí bien la colocación, pero justamente la reprobación se entiende como benéfica, ¿no? En Brasil se va y se vuelve con políticas, aquí la definición sobre la reprobación cabe a cada red, hay 5.560 municipios, entonces puede haber 5.560 políticas de reprobación, ¿no? Diferentes políticas de reprobación, pero a lo que se ha evolucionando es un sistema de ciclos. Es posible la reprobación por desempeño, pero al final de cada ciclo, que son de 3 o 4 años. Depende de la red. Pero la reprobación dentro de un ciclo solo es posible por falta de asistencia, ¿no? Por falta de frecuencia escolar. Pero sí, definitivamente eso también la evidencia es contundente, ¿no? La reprobación no lleva a los alumnos a un mayor o mejor desempeño, ¿no? Y inclusive intuitivamente me parece muy claro, ¿no? Porque un niño que ya no aprendió la primera vez, aprendería la segunda vez diciendo que va a tener exactamente la misma clase, ¿no? El profesor va a ocupar las mismas estrategias pedagógicas y él va a continuar no aprendiendo y ahora desmotivado y, en fin, cargando el estigma de un fracaso escolar, ¿no? Fuera de la edad de referencia, en fin. La evidencia muestra muy claramente, a partir de estudios controlados ahí, con las evaluaciones de gran escala, que no hay un impacto positivo de la reprobación. Creo que era eso. Lisette quiere abrir su micrófono para que nos comparta su pregunta y luego la maestra María Lilia Vera. Maestra Lisette, ¿nos escucha? Ahí se ve que abrió su micrófono, maestra, pero no la escuchamos. ¿Nos escucha? A ver, mientras regresa el sonido, maestra María Lilia, ¿quiere abrir su micrófono? Maestra María Lilia Vera. Bueno.
Adelante, maestra, la escuchamos. Buenas tardes. Aquí mi participación, sería en relación a lo que mencionabas acerca de, perdón, a lo que mencionaba acerca de la formación en el servicio, de cómo es importante que la formación del docente y directivo sea en servicio y sobre la realidad que está viviendo. Mi punto es aquí, o sea, yo sé que es importante, es necesario y qué mejor que de la realidad que estás viviendo en el momento, pero ¿hasta qué punto se dan los espacios necesarios para ello? Por ejemplo, yo me he encontrado con que mi colectivo tiene la disposición a prepararse, a aprender de nuevos temas, de lo que se va surgiendo de acuerdo a la ruta de mejora. Sin embargo, los tiempos que nos destinan no son muy amplios. O sea, te encuentras con que supervisión te dice, pues no se puede suspender clase o solo cuentas con 1 hora. Y me consta que mi colectivo da tiempo de más para capacitarse. Sin embargo, siento que está haciendo falta esa abertura por parte del gobierno para que se pueda dar la capacitación sin afectar tanto los tiempos docentes, los tiempos libres de los docentes o del personal. Y sí los dan, sin embargo, pues no se da lo suficiente por lo mismo de que también tienen vida personal. Y son muy pocos los tiempos que están otorgándoles, pues. Esa sería, pues, mi participación. ¿De qué manera poder, dar ese tiempo efectivo para ello? Yo sé que se dan los consejos técnicos, pero no es suficiente el tiempo que se nos está brindando. Gracias, maestra María Lilia. La maestra Amada Martínez quiere compartirnos también su comentario o su pregunta para luego pasar con Ale a que nos responda. Adelante, maestra. Maestra Amada, ¿nos escucha? Vi que abrió su micrófono, pero no la escuchamos, maestra. El maestro Juan, que también tenía varias cosas que compartir. Maestro Juan, ¿está por ahí? Le damos la palabra. Sí, no soy yo nada más, ¿verdad? Las que no está escuchando la participación. No, ¿verdad? Maestro Juan o la maestra Amada, ¿no están por ahí? Maestra Cheryl. Estoy viendo porque son los que tienen su manita levantada, ahí en los participantes. La maestra Cheryl tenía el número 5 de participación. ¿Nos escucha, maestra? ¿Será que necesitamos abrir micrófonos desde Monterrey, Ricardo? Hola, Luzma. Sí, les estoy de hecho abriendo el micrófono, pero no los escuchamos. No se escucha, ¿verdad? No. Ah, tú eres el que está abriendo el micrófono. Sí, yo los estoy entonces, abriendo. Ya, pensé que eran ellos, tienes razón. Sí. Pues no se escucha nada. Maestra Yadira Esparza. Buenas tardes. Hola, maestra. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien, maestra. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Alejandra, buenas tardes. Gracias por su tiempo y por esta información tan rica que la verdad nos fortalece como directivos para seguir impulsando a nuestro equipo docente. Nos estamos enfrentando a tareas muy retadoras que involucran mucho de nuestro tiempo y como decía la compañera anteriormente, los consejos técnicos escolares, aunque se formulan algunas estrategias metodológicas, hace falta tiempo para perfeccionar algunas herramientas e instrumentos de evaluación. Entonces sí necesitamos un poco de tiempo más para poder enriquecer las prácticas educativas.
Mi cuestionamiento va un poco a que con su profesionalismo, con toda esa experiencia que tiene, nos dé una orientación ante lo que actualmente está viviendo México, que son altos índices de violencia en nuestras escuelas, la convivencia sana y pacífica, la estamos trabajando diariamente. Sin embargo, vemos que a veces nuestro trabajo aún no tiene ese respaldo por padres de familia, o que los padres de familia se dedican todo el tiempo a sus actividades y que a veces no pueden estar con nosotros en las escuelas para apoyar también las estrategias que estamos implementando con sus hijos. Muchísimas gracias por la orientación que pueda darnos. Adelante, Ale. Micrófono, Ale, si nos hicieras favor de abrirlo porque no te escuchamos. Listo. Sí, gracias. Bueno, comento primero la cuestión de la formación en servicio. Es necesario contemplar los espacios, los tiempos necesarios. Brasil actualmente no quiere decir que la ley es cumplida, pero hay la previsión de 1/3 del tiempo de los maestros debe dedicarse a la planeación. También me parece que una jornada al mes, ¿no? Sería ahí un 20avo del tiempo en vez de 1/3 del tiempo, es claramente insuficiente, ¿no? Y además de la cuestión de espacios y tiempos, es necesario contar con el apoyo técnico de las secretarías necesariamente, ¿no? Porque no necesariamente la competencia para la formación continua está dentro de la escuela. Y otro factor importante que también no es una realidad en todas las escuelas de Brasil, pero algunas redes trabajan con esta figura del coordinador pedagógico. Entonces, la gestión de la escuela cuenta con el director de la escuela y hay también un coordinador pedagógico que no, por lo menos no debería, muchas veces tiene ahí la función de prefecto, la figura de quien se relaciona con los alumnos, pero sería una función dedicada exclusivamente a la formación de los profesores. Entonces, es un coordinador pedagógico que lo que hace es orientar ahí, a partir del resultado de las evaluaciones, a partir de observación en el salón de clases, se dedica a orientar a los profesores y a tener esa visión más amplia de las necesidades de formación. Y en Brasil existe la previsión del tiempo legalmente, sin embargo no quiere decir que ese tiempo se ocupa para la planeación y tampoco quiere decir que existe la competencia técnica. Se tiene que buscar la garantía de todos esos recursos. En relación a la violencia en las escuelas también es una realidad en Brasil. Creo que es una realidad en nuestros tiempos y exige otra cuestión que tenemos que mantener dentro de nuestras utopías, ¿no? Es necesario que haya interacción de las otras secretarías para garantizar las condiciones educativas, ¿no? Entonces también es injusto colgarle todos los santos a la escuela, ¿no? La escuela no puede hacer todo. La escuela necesita la infraestructura pública más frecuentada por la población, entonces evidentemente es un lugar privilegiado para la ejecución de las políticas públicas, pero no puede suceder todo con el director cargando todo en sus espaldas, ¿no? Es necesario contar con la asistencia social en casos de
vulnerabilidad. En el caso de la violencia es una cuestión que se necesitarían políticas coordinadas con asistencia social, dependiendo ahí de la orientación de la Secretaría de Seguridad Pública, el área de protección civil, en fin, cuando son casos más graves. En Brasil hay casos de directores que tienen una excelente relación con la comunidad. Les cuento rápidamente un caso de un laboratorio de informática que llegó a la escuela el laboratorio de informática, la semana siguiente lo habían robado. Una escuela en un área altamente vulnerable. Y el director de la escuela fue a todos los bares ahí de la comunidad del entorno de la escuela y dijo, robaron a tu hijo. Le robaron el laboratorio de informática, que acababa de llegar a la escuela y que él iba a disfrutar, lo robaron. A la semana siguiente él recibió una llamada, le dijeron deje el portón de la escuela emparejado y apareció de nuevo todo el equipo, ¿no? Entonces ese director consiguió establecer una relación en que la comunidad, creo que también es una característica que puede ser alcanzada por las escuelas, es ese lugar de respeto, ¿no? Ese lugar que no es vandalizado, ese lugar donde los hijos de todo el mundo van a aprender, pero es una relación que se construye, ¿no? Y no quiero aquí ser inocente o trivializar la tarea, ¿no? De nuevo, creo que varios órganos tienen que participar en el diseño de esa estrategia para mejorar el entorno de las escuelas. Ahora, me parece que el espíritu de las escuelas permite que gane este papel privilegiado dentro de las comunidades. Ahora, las comunidades tienen que ver el valor que la escuela aporta. Hay otros, hay un comentario en el chat, que no sé si entendí bien, pero que me pareció interesante, que es sobre la simulación de resultados. Creo que creo que es un asunto muy delicado, creo que es una cuestión que acabó deslegitimando las evaluaciones en México, en Brasil, y de nuevo, todo viene a un costo, ¿no? En Brasil las evaluaciones de gran escala son hechas por terceros. No es el propio equipo escolar quien aplica la prueba. Es una empresa contratada quien aplica la prueba. Creo que hoy con tecnología eso es mucho más viable. Imaginen aquí los 50 millones de alumnos, es una operación de guerra. Aunque lo haga solamente en 3 años de la enseñanza básica, es un esfuerzo enorme, es un dispendio enorme de recursos públicos, y la devolutiva de esa prueba no necesariamente viene en tiempo de realmente mejorar el aprendizaje. Entonces, en fin, es un equilibrio complicado, pero realmente hay que garantizar las condiciones para que los resultados de esas evaluaciones sean fidedignos, ¿no? Realmente sí, es un ejercicio vano, ¿no? Y hay otra cuestión en relación a las escuelas normales, a lo que se aprende en las escuelas normales y lo que no se aprende en las universidades. Y creo que México, tal vez de forma menos aguda que en Brasil. En Brasil las escuelas normales fueron totalmente descontinuadas, ¿no? En esa aspiración legítima de tener maestros con una mejor formación, que recibieran una formación de nivel superior, la formación de los profesores se pasó a las universidades. Y las universidades estaban acostumbradas a lidiar con la educación desde el punto de vista académico, ¿no? Formaba pensadores en educación, no formaba profesores para el salón de clases. Y hoy es evidente el prejuicio que eso trae.
las escuelas normales, los mejores profesores pasaron, ya son personas de más edad, y pasaron por escuelas normales antes de hacer la educación superior. Y fue eso lo que le dio las herramientas, particularmente lo que mencionaba de estrategias pedagógicas y de gestión del salón de clases, estaban mucho más presentes en los programas de formación en las normales que en las universidades, ¿no? Entonces, es muy importante historia de la educación, filosofía de la educación, sociología, en fin, es muy importante formar profesionales con herramientas para tener un pensamiento crítico y para reflexionar sobre su práctica. Pero es muy importante también mantener esto que estaba muy presente en las escuelas normales y que hoy no está en el nivel universitario. Muchísimas gracias, Alejandra. Es un gusto muy grande poder reflexionar contigo todos estos temas y sobre todo que nos des también esta perspectiva como región, como tú dices, y pues saber que no somos los únicos en esta lucha, sino que también Brasil y muchos otros países pues tenemos los mismos desafíos y que somos muchos los que estamos trabajando en este sentido, ¿no? Le voy a dar la palabra a Fernando Cruz, de Mexicanos Primero, que tiene algunos anuncios y seguramente felicitaciones y motivaciones que darnos. Por mi parte, te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy y muchísima suerte en todos los proyectos de investigación que siguen teniendo dentro de Reduca, que ahí los estamos siguiendo fielmente siempre. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, un placer. Fue todo mío. Gracias. Adelante, Fer. Hola, Luzma, equipo. Un abrazo para todos los maestros que nos acompañan, colegas. Ha sido muy grato encontrarnos nuevamente. Y pues aprovecho para agradecer y felicitar a Alejandra. Muchísimo gusto y muchísimas gracias por tu disposición y tu aportación a nuestro grupo de directores, que queremos muchísimo y por eso les tratamos de acercar oportunidades de conocer otras latitudes. A mí me pareció muy interesante lo que mencionabas y quisiera hablar solamente de 3 puntos que me parecen muy interesantes precisamente. El primero es en cuanto a la formación, los tiempos de formación que mencionaba una de nuestras directoras, que a veces es imposible darle como más tiempo por muchas cuestiones en la escuela, ¿no? En ese sentido, nosotros creemos que debe haber como un equilibrio en esa situación entre la autoridad y los propios docentes y los directivos para encontrar los mejores mecanismos de formación. También creemos que en ese sentido la formación tendría que ser como a largo plazo, pensada así. Y por supuesto, algo que creemos y que en el diplomado se refuerza mucho, es que creemos que las respuestas a muchas cuestiones están dentro de los mismos maestros. Por ello es que fomentamos a través del colega experimentado, pues que puedan compartir las dudas, que puedan compartir las situaciones que enfrentan día a día y formar una red que se fortalezca al paso del tiempo y que poco a poco las dudas que le querramos hacer llegar a la autoridad, pues que ni siquiera sea necesario, ¿no? Sino que realmente en el contexto donde nos envolvemos, incluso en nuestra zona escolar, hablando de directores en nuestra zona, podamos resolver muchas cuestiones hablando, ¿no? Conversando y teniendo un diálogo profesional. Otra cuestión es la que mencionaban muchísimo y que nos parece muy importante, es la participación de las familias. En ese sentido, creemos que existe una falta de desarrollo de capacidades en las mismas. Siempre pensamos como en las familias que están en la escuela como que asistan, ¿no? O que nos ayuden en algo, pero realmente pocos padres, pocas madres de familia tienen como esta visión de que la educación que están recibiendo sus hijos es un derecho, más allá de que sea un servicio. Entonces, si desarrollamos esta idea de que sus hijos tienen el derecho de asistir a la escuela, probablemente tengamos una oportunidad de mejor interacción con las familias. Y obviamente eso no se logra
en dos puntos, uno en el corto plazo y en el otro totalmente aislados. Entonces tenemos que pensar en este desarrollo de capacidades en las familias a un largo plazo y sobre todo como directores escolares teniendo aliados para poder lograrlo, ya que difícilmente la escuela se va a dar abasto en este sentido. Lo que observé muchísimo cuando yo estaba dando clase como maestro de español es que muchas veces las instituciones o las organizaciones de la sociedad civil se acercaban a la escuela cuando necesitaban algún tipo de evidencia de algún programa que estaban implementando, ¿no? Y el director pues daba la autorización de que entraran o no, pero lo que yo observaba es que nunca había un diálogo realmente entre el director y la organización. Era como la ayuda mutua nada más como de ingresar a la escuela, pero no se generaba una alianza estratégica para darle seguimiento a lo que estaba desarrollando dicha institución y pensar más allá en qué se podía lograr para la misma escuela, ¿no? Entonces, yo creo que el diplomado nos da una visión mucho más amplia de lo que podemos nosotros pensar estratégicamente y las alianzas que podamos integrar. Y el último punto es el de la innovación. Efectivamente, buscamos ser más innovadores, pero un punto trascendental, y lo escuchaba ayer en una conferencia, es que como directores también no solo es asumir el riesgo al cambio, sino tratar de fomentarlo acompañando a los docentes en esta parte de actitud y de motivación, de que estamos con ellos asumiendo los riesgos que pudiera implicar un cambio. Y eso, como directores, y el diplomado nos lo ofrece, tenemos que tener una perspectiva más amplia, más allá de unas consecuencias al interior de la escuela, ¿no? Sino tener como esta planeación de lo que está haciendo el maestro, acompañar al maestro en lo que está viviendo y tratar de entender los resultados que se obtuvieron a través de ello, ¿no? Y en ese sentido podemos tener una lógica de buscar mejores innovaciones desde la dirección escolar para la comunidad. Entonces, creo que estos puntos que se tocaron y que Alejandra muy atinadamente los mencionó en su presentación, creemos que han dado una fuerza extra de motivación a todos los directores que nos escuchan. Entonces, por eso, Alejandra, pues toda nuestra gratitud y nuestra felicitación por esta participación. Muchísimas gracias. Estoy aquí a las órdenes. No, buenísimo. Muchas gracias, Luzma, también por tu apoyo en esta sesión web. Gracias a ti, Fer, y pues gracias a todos los directores también que nos acompañaron. Fueron 236 directores que tuvimos conectados de toda la República Mexicana. Entonces, bueno, estas son las maravillas de la tecnología que realmente nos acerca y que nos permite compartir todos estos momentos y espacios. Y bueno, hasta con Alejandra, a pesar de que ya para ella es de noche y que nos haya regalado este tiempo, de verdad te lo agradecemos mucho, Alejandra, y esperemos seguir en comunicación para irte compartiendo los avances que vamos teniendo a través del diplomado. Claro que sí. Pues vaya, un abrazo para todos los directores, desde acá, desde Mexicanos Primero, todo el equipo los abraza fuertemente. Y pues vamos a seguir adelante, que esto aún le queda tantito. Así es, Fer, pues a seguirle entonces. Gracias a todos, Alejandra, nuevamente gracias. Hasta luego, muchísimas que descanses, gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, Fer. Abrazo, Luzma. Hasta luego, gracias, Ricardo. Bye. Ricardo, muchas gracias. No, por nada, seguimos en contacto. Felicidades y a continuar. Vale. Hasta luego. Hasta luego.